Buenas noches a todos, esperando que nuestra audiencia se conecte para dar inicio a este conversatorio del día 2 de octubre, sábado 2 de octubre. Buenas noches, Siria, un placer en saludarte, bienvenida. Un abrazo para ti y para todos los tuyos. Gracias por esos corazoncitos. Esos corazoncitos blancos son muy buenos porque así nuestra audiencia se da cuenta que estamos ya en vivo y por lo tanto pues no pueden sumarse a la conversación. Vamos a invitar a María Isabel que se una a este live. Hola, buenas Hola noches. María ¿Cómo Isabel, estás? buenas noches, ¿cómo estás? Feliz viernes, feliz sábado, Feliz perdón. sábado. Así me pasó, Estamos así me pasó ahorita, aquí. así me pasó ahorita a mí. Que dije feliz Bueno, 2 de septiembre. Buenas tardes, Ángel Urbina, un placer que estés con nosotros. Buenas tardes, David Godoy. Buenas noches para ti ya. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias, Betty Rubio. Sayonara, Un placer. Fátima. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Bueno, antes de dar inicio a este live, creo un deber de amistad. Saludar a la familia Bustos Abreu, que en esta semana una tía muy querida y parece un ser, un alma muy noble que murió, trascendió y hoy se encuentra en los brazos del Señor. Para toda la familia Abreu Flores, Bustos Abreu, nuestras mayores condolencias y fraternidad, comunión con su dolor. Y sabemos que aunque sufren la pérdida, ella está en la casa de Dios, por un alma bondadosa que fue por todo lo que ella me ha enterado que hizo en su vida terrenal. Así que María Isabel, en representación de tu familia, te damos las más condolencias, más sentidas condolencias y deseando que el dolor por la pérdida con el tiempo pase, aunque el recuerdo de sus enseñanzas siempre van a perdurar en los corazones de todos ustedes. Amén. Amén. Muchísimas gracias por esta experiencia, María. El tema de hoy, bueno, antes a Luis Alba también se unió, creo que Figenia Navarro también está unida ya al live. Gracias a todos nuestros fieles seguidores. Voy a pedirles, por favor, una vez más, que todos los comentarios y las preguntas las hagan por el icono de la interrogación a fin de facilitarnos su lectura y además de su lectura, el poder responderle de manera expedita sus inquietudes. Isabel dice Luz Alba que Luz está Alba Hussein, contigo. Sí, sí. Y gracias. también lo lamento, te envío un abrazo en la distancia, dice Ifigenia Navarro, que está en Montevideo. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Bueno, el tema de hoy trata sobre la psicología de la psicología la psicopatología de la vida cotidiana. Psicopatología de la vida cotidiana. Vale. Psicopatología de la vida cotidiana. Un libro que fue escrito por Freud, tengo entendido que en los años 1900 y que tuvo varias revisiones, inclusive hasta el año 1920. En este libro Freud, ay perdón, no, oye, discúlpame, hoy estamos muy extraña. No nos presentamos, quiero presentarle a Marisabel Bustos Abreu, ya todos los conocen, sin embargo, no está de más es hablar de su obra profesional. Marisabel es licenciada en Trabajo Social, egresada de la muy ilustre Universidad del Zulia y además con una maestría en Antropología Cultural y Social como orientación en la conducta, formada como especialista en psicoanálisis en la Nueva Escuela Lacaniana de Maracaibo,
y forma parte del eje transversal por la paz en representación de la Universidad del Zulia. Así que Marisabel, para mí es un enorme honor, como tú lo sabes, poder contar con tu compañía, porque no solo es la compañía profesional, sino es la compañía humana. Es la persona que he aprendido a querer mucho, a estimar y a admirar. Y eso me congratula, el poder compartir todos los sábados contigo este espacio, que sé que para nuestros oyentes es un momento para la reflexión y para no solo en este momento, sino posterior al live, por las inquietudes que nos hacen llegar y los comentarios que recibimos de ellos. Así que agradecida una vez más y me dispongo entonces a iniciar la parte que corresponde para introducir este tema. Bueno, como decíamos, hablábamos de que el libro se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Freud fue quien lo elaboró. Y en él señala una serie de lo que llaman fallos freudianos. En este libro, él habla sobre su experiencia psicoanalítica y el descubrimiento que a lo largo de su trayectoria como médico y neurólogo él había realizado, y desarrolla algunos temas relacionados como los actos fallidos, los sueños, los olvidos, los recuerdos, etc. Buscando información que fuese pertinente con lo que a nivel filosófico se ha abordado de este tema, estuve revisando un trabajo de un filósofo argentino llamado Ángel Capernaletti. Sí. Este filósofo argentino, que vivió, por cierto, muchos años en Venezuela, hasta 1994, y falleció en 1995, ya fuera de Venezuela. Él hace un recorrido por lo que la filosofía griega o algunos de los filósofos griegos abordan sobre los sueños fundamentalmente. Y al referirse a Sócrates, él dice que los sueños son expresiones de los deseos humanos. Por su parte, ay Dios mío, se me perdieron mis notas, me van a disculpar con todo los nerviosismos que tengo. Hoy estoy nerviosa, se lo reconozco. ¿No? Se lo reconozco y mucho. Ok, aquí está. Mientras que Platón consideraba que los actos fallidos, que los sueños eran expresiones de situaciones vividas por el ser humano y que las traía a nivel de fantasía en el momento del dormir. Por su parte, Aristóteles, a partir del cual Nietzsche desarrolló, tomando como base sus ideas, Nietzsche no, Freud tomó las ideas de Aristóteles para abordar el tema del psicoanálisis, consideraba que el ser humano estaba conformado, como les dije inclusive la semana pasada, por el alma y por el cuerpo, pero que a través del cuerpo se expresaban todas las necesidades que el hombre se planteaba y que no era capaz de expresarse a sí mismo, y que a través de los sueños los hacía presentes. En Schopenhauer, quien escribe un libro que se llama la representación y la voluntad, que es considerada una de sus obras más importantes, él dice que el hombre
es representación de los fenómenos que vive, pero que no es ese no es lo que es el hombre. El hombre es voluntad, que la voluntad es lo que define al ser humano. Nietzsche decía, y lo expresó a través de un discurso que Zaratustra dio al pueblo después de haber estado mucho tiempo en la montaña pensando y reflexionando sobre ciertas cosas. Y él decía que el hombre vivía en tres estadios. Su primer estadio era el estadio de un camello. El camello, ¿por qué? Porque el camello, su conducta es la de servil, el ser un ser servil, del cargar, de llevar cargas, y que creía representar los valores de la tradición. Él piensa que los niños, desde que nacen, comienzan a recibir esos valores fundamentalmente de la madre. Pero que posteriormente aparece en nosotros la figura del león, que se revela ante todo ello y busca encontrar un lugar, pero que ese león es oprimido por un dragón, en una lucha constante. De allí surge el niño, y ese niño es el que va a ser objeto en el análisis, el hombre niño, para poder encontrarse a sí mismo y poder encontrar sus propios valores. Este ejemplo lo da Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra, para explicar la evolución que el ser humano puede llevar desde el momento en que comienza a hacer una vida en sociedad. Recibimos información, no la procesamos, simplemente la actuamos por lo que vemos. Llega un momento en el que nos rebelamos y posteriormente viene el momento en que necesitamos encontrar la respuesta, y es cuando él piensa que surge ese niño que está ya listo, presto, para, a través del análisis, poder saber quién es, encontrar su propio yo, y además de encontrar su propio yo, encontrar sus propios valores y la forma como quiere conducirse en el mundo. Los sueños son representaciones que hacemos. Algunos dicen que son parte del inconsciente que habla. Sin embargo, sabemos que los sueños han estado presentes a lo largo de la historia del mundo. Desde las revelaciones bíblicas, por ejemplo, a José, que se le presenta 3 veces el ángel para hacerle anuncios, como que debía huir con María a Egipto, o como que debía confiar en María, porque sí había sido Cristo engendrada en ella por obra de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Así como en el libro de Josué. Hay muchos libros bíblicos que nos hablan de los sueños que en algún momento fueron premonitorios de situaciones futuras. Igualmente los sueños en la jerga popular significan muchas cosas. Si yo les preguntase a ustedes, díganme qué representa soñar con matrimonio, y algunos le dirán muerte. Díganme qué significa soñar con que se me caen los dientes, y me dirán muerte. Díganme qué significa soñar con un muerto, y le dirán vida, alguien que va a nacer. Y así sucesivamente, cada quien tiene interiorizado, de acuerdo a lo que ha escuchado de sus padres, de acuerdo a lo que ha vivido, una experiencia respecto de lo que significan los sueños para ellos.
Obviamente que para el psicoanálisis, escuchando a Sergio Alonso Moreno. Sergio Alonso Moreno. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando bien? ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? A ver, ¿Aló? ya, ¿Me están escuchando? adelante. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se te escucha, pero un poquito bajito. 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 Ah, se oye bajito. Yo me escucho alto. Ya va. Ok. Sergio Alonso Moreno decía Sergio Alonso que... Ramírez, pero creo que es bueno que te acerques el micrófono porque se oye muy bajito. ¿Aló ahora? Se sigue oyendo un poco bajo, no, no como estabas. Y después Algo de pasó. pronto, no moví nada. Ya va. Ay, caramba. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Se oye igual, pero bajo. Ay, Dios mío. ¿Sin micrófono no me escuchan? Se oye igual, se oye igual. Vamos a ver. ¿Ahora? Igual. Se oye, pero sí se puede escuchar. ¿Y ahora me escuchan mejor? Un poquito mejor. Bueno, tendré que acercarme más a la cámara. Se Yo verá mi creo. cabeza bien Sí, sí. grande, ¿no? Sergio Alonso Moreno decía, los sueños son lo que se escapa del inconsciente. ¿Ok? Yo creo que eh, aquí esta noche lo que nos convoca es hablar de sueño y psicoanálisis. Disculpen lo torpe de mi inicio, hubiese querido haberlo hecho mejor, ojalá pueda mejorar mis ideas a medida de este conversatorio. Lo importante es, Marisabel, que tú nos digas cómo estos de los sueños, tanto a nivel de la antropología y del psicoanálisis, pueden llegar a ser tan importantes para descubrir en nuestra vida lo que nos está sucediendo en un momento determinado o lo que podemos tener como una marca que es una huella dolorosa y que nos permita el poder sanar heridas, el poder encontrarnos a nosotros mismos y el poder enrumbar la vida de acuerdo a lo que deseamos y queremos. Yo creo que es lo más importante en este momento. Bueno, han pasado muchas cosas en general a nivel tecnológico y en el camino los vamos resolviendo, sobre todo cuando se trata de los en vivo, de los lives, ¿no? Fíjate que a mí se me olvidó entonces presentarte a ti, María Chiquinquira Andrade Rodríguez, licenciada en filosofía, egresada de nuestra ilustre Universidad del Zulia, que hoy está de aniversario. Es magíster en recursos humanos y además de eso es profesora universitaria de la Universidad Rafael Belloso Chacín y fotógrafa. Y además estudiosa de estos temas. Es un placer para mí estar con ella y debo agradecer nuevamente su deferencia con las condolencias respecto a mi familia. El Son texto que merecidas. tomamos, perdón, Que son merecidas. perdón, gracias. El texto que tomamos para hoy se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que bien tú lo dijiste. Fue escrito en 1920 por Freud, en 1900 y corregido hasta 1920. Y suena muy extraño porque la gente pregunta, ¿hay una psicopatología en la vida cotidiana? Cuando comencé a releer el texto y a releer los conceptos y a buscar las investigaciones, me di cuenta que se trata el libro fundamentalmente de todas las experiencias, y por eso no es casual que sea uno de los primeros libros que escribe Freud. Todas las experiencias que un sujeto tiene
a las cuales no les da explicación consciente, o por lo menos no tiene claridad de por qué suceden, porque son actos que aparecen y que los nombró actos fallidos, que están represados, reprimidos, ocultos o escondidos por una instancia que el mismo Freud llamó inconsciente. Ya sabemos que el inconsciente, y los que no han estado en los otros lives, sabemos que es una instancia de la cual nosotros no podemos dar cuenta y la cual puede saltar a la luz, puede saltar al acto en forma de sueños, como lo nombraste tú, en forma de lapsus, en forma de actos fallidos, en forma de silencios e incluso en forma de olvidos. Entonces Freud se dedicó a sistematizar todas estas cosas que suceden y que nos suceden a todos a partir de sus experiencias en la vida cotidiana. Por lo tanto, un acto fallido son todos estos que acabamos de nombrar, y no sé por qué lo llama fallido porque el sujeto siente que está cometiendo un error. Es decir, yo traje algunos ejemplos que me han ocurrido a mí, de leyendo a Freud, y bueno, puedo traer algunos ejemplos personales. Por ejemplo, recuerdo que te comenté a ti que en una oportunidad a mí me regalaron una biblioteca de filosofía con 100 tomos. Y le dije a la persona que me vendiera esa biblioteca, que yo quería leer a Bertrand Russell. Me regaló los libros, pero el único libro que no me regaló fue el de Bertrand Russell. Luego, cuando te veo a ti en una oportunidad que me muestras los libros de filosofía, veo que tienes a Bertrand Russell en tu biblioteca. Y recuerdo, este era el libro que yo quería leer. La persona que me lo regala, me regala todo menos ese. Y haciendo la estructuración del live, me doy cuenta de qué pasó, que esta persona que me regaló la colección, no me la vendió, saca el libro que yo más deseaba leer. Es otra persona que es profesora universitaria, yo no sé por qué lo haría. Hasta el momento yo pensé que lo había hecho por un asunto de competencia, porque cada vez que yo voy a nombrar a Bertrand Russell no me viene a la cabeza. Yo te decía a ti, yo vi el nombre de un filósofo importante y te trataba de decir cómo era hasta que finalmente me dijiste quién era. Es decir, entró en mí el olvido porque la experiencia de saber que el libro que más deseaba no estaba en la colección Salvat de Filosofía me produjo mucho dolor, hasta que hoy descubrí otra cosa. Un pastor muy importante en la ciudad donde nosotros nacimos, en Maracaibo, el pastor José Inciarte, pastor por muchos años y fundador de la Iglesia Evangélica de la Cruz, me invita a su casa para solicitarme que realice una investigación y elaboremos una investigación para su posterior publicación sobre la historia de la Iglesia Evangélica de la Cruz y su trabajo social en Maracaibo. Al otro día estuvimos hablando cerca de 10 minutos, él y yo, 10 horas en su casa sobre la iglesia y hablamos sobre Bertrand Russell. Al día siguiente, él predicó y nombró a Bertrand Russell. Después de su predicación fue a almorzar y lo sorprendió un infarto y murió. Yo descubrí hoy que dos razones que están asociadas al dolor, primero, la sustracción del libro de Bertrand Russell de la colección de filosofía y la muerte del pastor sobre el cual había yo hablado sobre Bertrand Russell, fueron un dolor que probablemente mi sistema psíquico reprimió y sale precisamente hoy que estamos hablando de la psicopatología de la vida cotidiana y de todas estas cosas que nos duelen y que aparecen y que podemos decir, por ejemplo, hoy estoy muy nerviosa, pero no sé por qué. Y yo digo, mira, y aquí me están entrando llamadas, se me olvidó quitar la aplicación esta para que no me entren mensajes y me están distrayendo. Entonces, no es casual tampoco que hablando del tema sucedan este tipo de cosas.
Entonces comenzaba con esto y doy un segundo ejemplo. Tuve una oportunidad, la posibilidad de coordinar un congreso internacional de trabajo social y teníamos una invitada central, eh, psicóloga. Y ella dice, le dice al público, estoy muy agradecida frente a ustedes, frente a este público, por haberme invitado como conferenciante principal. En este Congreso Internacional de Trabajo Sexual, y era un Congreso Internacional de Trabajo Social, todos los que la conocemos sabíamos que estaba en un rollo de enamoramiento y de escarceo y de romanticismo con otro de los ponentes. Ella misma se sorprende y siendo psicóloga y dice, Señor, si me agarra un psicoanalista me hace trizas, porque no dijo social, sino sexual. Nosotros en la cotidianidad, tal como lo dijiste, decimos siempre, me traicionó el inconsciente. Entonces yo me puse a reflexionar sobre esa frase de me traicionó el inconsciente cuando no te digo María, sino que te digo Carolina, por ejemplo, que es el nombre de mi hermana. O cuando a la nueva pareja que tengo le digo el nombre del anterior. Eso es terrible. Yo le recomiendo a mis amigas, usted a todo le dice mi amor, para que el próximo no se le ponga celoso y no se equivoque con los nombres. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto que nuestras madres siempre nos llaman con los nombres de sus hermanos y nuestros padres también? Porque hay una vinculación inconsciente que se hace. Entonces, decía todo esto para que veamos, cuando pensaba en esto de el inconsciente me traicionó, es donde estamos diciendo yo tengo controlado todo lo que digo. Pero el psicoanálisis precisamente se dedica es a esto. Todo esto que la persona consciente quiere controlar para que no salga y para que no sea un error y para que no sea un acto fallido, que son los sueños, los lapsus, los silencios, las puestas en acto, los olvidos, los silencios, los consideramos como que el inconsciente nos traicionó. Eso es lo que toma el psicoanalista, lo busca porque la persona va y lo tira en la papelera, como dice Rolón, porque fue aparentemente un error, lo busca y lo interpreta porque ese sí está diciendo verdad sobre el real de la persona. Mira, María No Isabel, sé qué quisieras tú agregar aquí. hablando de los sueños, la definición textual que Aristóteles le da, dice, define el sueño como el lazo y el vínculo que amarra la capacidad de sentir y que la vigilia es la disolución de ese lazo. El dormir sirve para reparar energías vitales desgastadas y poder cautivar las capacidad sensorial consciente. Y él dice, el órgano con sentido común, es decir, su sensorio, es el corazón, que se diferencia de lo que otros filósofos anteriores habían dicho que era el cerebro. Y dice que además asocia el corazón con el tacto y el movimiento. Y el movimiento se vincula con la conciencia que tenemos de los sueños. Cuando él se refiere a la conciencia que tenemos de los sueños, me pregunto yo, ¿hay verdaderamente conciencia de los sueños, ya que se dice que es una expresión del inconsciente? Bueno, lo primero que nosotros reconocemos cuando somos niños y que asumimos con muchísima extrañeza es preguntarle a nuestra mamá, tuvimos una pesadilla, tuvimos un sueño y la mamá dice, mientras dormía pasó esto. Y la mamá es la primera que te explica, eso es un sueño lo que tuviste. Y la mamá le dice, no te preocupes, qué bueno que era un sueño, si el sueño no era agradable. Entonces, ya el niño comienza a entender que cuando él está durmiendo puede tener un sueño y que no pertenece a la realidad mientras él está despierto, mientras él está en vigilia. Que suele suceder que los niños tienen
sueños que los asustan, pesadillas, cosas que desconocen, ¿ya? Entonces, todos los seres humanos soñamos y el sueño es un elemento, un aspecto muy importante a tomar en cuenta en un proceso analítico, porque a través de los sueños es donde se manifiestan infinidad de significados y de significantes para darle respuesta a muchos malestares que tienen los sujetos. Y ahí entran los sueños recurrentes, los sueños de resto diurno, incluso los sueños que son producidos por una película que acabas de ver en la noche y que la vinculas con otra. Pero no hay, es bueno aclarar que no hay normas ni hay manuales para interpretar los sueños, ¿ya? Cada sueño tiene una interpretación de acuerdo al soñante. Y ese sueño se interpreta con el analista en su momento. Quien va a dar la interpretación de su sueño es quien lo soñó. Ahora, Nunca va a ser lo mismo, así sea un diente y así sea un vestido de novia. porque cuando yo digo, leyendo la definición de Aristóteles, ¿verdad? De que lo centra en el corazón, ¿ok? Y me recuerdo un sueño o de una pesadilla, generalmente sientes acelerado el corazón, bien sea por la euforia que te puede producir ese sueño o por el miedo que te puede producir la pesadilla. Sí, que obviamente el cuerpo está dormido, pero si la psique está despierta porque sigue trabajando, no con la lógica de la persona que está en vigilia, el corazón va a responder. ¿Cuántas veces no hemos sentido un dolor, un malestar y lo llevamos a los sueños? Entonces nos duele el estómago en el sueño, pero resulta que es que nos está doliendo el estómago de verdad. Entonces allí entiendes, como dijimos en el live sobre el cuerpo, la psique está en todo el cuerpo. Y la psique, en todo caso, sueña toda, pues. No está en el cerebro el sueño solamente. Creo que hablando contigo, creo que fue contigo, que estuvimos hablando de los sueños. ¿Vale? Y me dijiste, quien sueña, si no me equivoco, recuérdame si me no equivoco, si quien sueña quiere gozo. No, lo que te dije fue que el que sueña desea. Ajá, el que sueña Es desea. decir, Freud ¿Qué significa eso se de ha dicho desea? repetidamente que todo sueño es la represión de un deseo. Entonces, hay deseos que nos pueden parecer conscientemente no moralmente no aprobables, no políticamente correctos, ¿ya? Entonces aparecen en el sueño porque el inconsciente los reprime y entonces allí sí hay libertad, ¿ya? Entonces, no todo sueño es la expresión de un deseo negado, pero sí es la expresión de un deseo. De un deseo. Todos soñamos, pero cuando la persona sueña mucho, es porque es una persona que desea mucho. Y eso es importante, porque el psicoanálisis intenta identificar al sujeto a partir de su deseo y reforzar su deseo para que se oriente hacia su pulsión, que identifique su deseo y su pulsión de vida. O sea, pero no tiene que ver con qué tipo de deseo sea, porque puede ser un deseo de pulsión de vida o de pulsión de muerte. Sí, pero hay deseo. Y al haber deseo, la persona está viva, ¿ya? Ok. Y el inconsciente está trabajando. Si sueña mucho, tiene un inconsciente prolijo que está produciendo, que está elaborando, y ese sujeto, si se inicia en un proceso analítico, ese sujeto tiene muchísimos elementos para ser trabajados en análisis. Aquí hay una pregunta de Luis Alba Hussein, que dice, cuando una persona vive en silencio y que no sabe cómo expresarlo, puede ser parte de un sueño, digo yo. Bueno, lo que pasa es que una cosa es que una persona vive en silencio, otra cosa es que una persona tenga una personalidad dada a los silencios y ser una persona silenciosa. Pero a los silencios a los que se refiere Freud son a los silencios que aparecen de pronto. Yo voy a plantearte una idea y me quedo en blanco.
Suele suceder, por ejemplo, en los exámenes académicos. Me aprendo todo el contenido de la unidad que me toca para el examen y cuando voy a presentar, la mente se me pone en blanco y no sé qué decir. Y aparece un silencio. O estoy hablando con alguien y le quiero decir algo y estoy planteado para decírselo y ¡pum! Me quedé en silencio y no pude hacerlo. Entonces, los silencios son actos también que no controlamos, como las palabras, que son los Eh, lapsus a los que tú hacías referencia y que sería bueno también hablar de ellos, ¿no? sí, por ejemplo, un laxo al que yo me reía mucho era los que tienen los políticos, los líderes políticos cuando están en campaña electoral. Por ejemplo, Por ejemplo, escuchaba el de una política española que decía, vamos a saquear las arcas públicas. ¿a cambio de En qué? lugar de sanar las arcas públicas. En lugar de sanar, dijo saquear. Dijo saquear. Y en público. Y en público, en un meeting. Ajá. Y Esa es la verdad. Nieto, el expresidente de México, dijo en un discurso público también, cuando estaba en campaña electoral, nosotros vamos a promover la desigualdad social, en lugar de decir Imagínate tú. igualdad social. Imagínate tú. Entonces, ¿cuánto puede ser un laxus de esos considerado intencional realmente? Bueno, ya eso O corresponde. simplemente producto de un nerviosismo de última hora. Porque, mira, yo estaba muy nervioso, lo digo al comienzo, y estaba Estás nerviosa y perdonen el atropellando las inciso. palabras, los autores. Entonces, Perdonen el inciso que pueda sonar psicoanalítico, pero no es una intervención analítica, sino que estamos tratando un tema que nos angustia. Y este tema nos angustia porque precisamente nosotros queremos hacer las cosas correctamente, pero todo esto que estamos tratando aquí es lo que nos hace cometer errores y los seres humanos no queremos cometer errores, y mucho menos ante el público. Entonces, lo que ha pasado contigo es una demostración de que esto es verdad. Ahora, la pregunta sobre si un político comete un error de manera intencional porque ha sido asesorado políticamente para crear el error lingüístico y generar una matriz de opinión que desvíe la mirada de los electores y de los ciudadanos hacia ese error y tape otro tipo de actividad, otro tipo de decisión gubernamental. Se habla incluso de los asesores que hacen de los candidatos fábrica de construir disparates. ¿Para qué? Lo llaman en Venezuela los potes de humo. Esto está tapando la verdad y pongo a la gente a discutir sobre este disparate lingüístico y los tengo 4 días, una semana hablando sobre eso, pero no se están fijando que estamos firmando un acuerdo con plantas termonucleares que pueden ser altamente peligrosas para una población. ¿Ya? Como también puede ser producto del nerviosismo de un político que tiene toda una presión encima, que está en un proceso electoral donde lo están observando no solamente las personas, sino los medios de comunicación, donde lo van a cuestionar, donde lo van a llamar, donde lo van a... O sea, un político está expuesto a cualquier tipo de crítica, para destruirlo o para exaltarlo. La crítica es para destruirlo, por parte del adversario. bueno, ¿Ya? Ifigenia tiene varias preguntas en una. Yo la voy a leer todas corridas para mantener el hilo conductor que ella quiere en sus preguntas. Dice, el tema del acto fallido en Freud, aquello que no se hace discurso conscientemente, pero que sale como un tigre oculto en la maleza tras su presa, nos hace ver lo importante que es Occidente al verbalizar, el comunicar de alguna manera todo cuanto acucia. Ahora bien, en el mundo oriental el silencio es casi el lenguaje más importante, al punto de que el budismo habla de los 3 silencios, el del cuerpo, el de la palabra y el del pensamiento. Pregunto, ¿qué tiene Occidente que aprender del silencio como sabiduría? Gracias. Uf,
Bueno, eso es todo un tratado y en estos momentos está muy puesto al día para la discusión de los filósofos y de los científicos la necesidad, y la pongo entre comillas, de la integración de Oriente y Occidente, que es inevitable en este proceso de mundialización que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de los silencios de Oriente? Imagínate, todo lo que ha hecho las prácticas físicas, los saberes sobre la alimentación, las prácticas de las artes marciales, las prácticas místicas de los orientales sobre el silencio. El silencio permite que el sujeto entre en un proceso de serenidad, en un proceso de introspección, en un proceso de conversación consigo mismo. E incluso el silencio cuando estoy con otro permite la posibilidad de escucharlo verbalmente o de escucharlo en el silencio. Muchas personas que se aman desean compartir silencios. Yo lo he vivido aquí en España y me sorprende comparando con Venezuela. En Venezuela hablamos en grupo y cada vez que estamos conversando en grupo, nadie quiere dejar un microsegundo vacío de palabra. Aquí yo consigo grupos de personas que nos reunimos y a veces estamos 5 y 10 minutos en silencio porque nadie tiene nada que decir, pero nadie se esfuerza por romper ese silencio. Entonces, ¿qué tendríamos que aprender del budismo? Yo digo muchísimas cosas, porque precisamente en esta exageración de la palabra, de esta necesidad de poner todo en palabra de Occidente, se cometen muchos errores. Entramos en nerviosismo. Entonces, el silencio budista, el silencio oriental, nos enseña la introspección y nos enseña un poco la serenidad. Hablo desde mi experiencia personal, no desde la teoría budista. Gracias, Ifigenia, por esa información y por esa pregunta. Bueno, el silencio es muchas veces más elocuente que la palabra. ¿Cómo Eso no? definitivamente Incluso es para el cierto. psicoanálisis es muy importante. El psicoanalista muchísimas veces actúa en silencio después de una aseveración hecha por el analizante para que el silencio le permita escucharse a sí mismo. Gracias a todos los que se han incorporado a esta transmisión. He visto bastante gente conocida, bastantes personas que la semana pasada nos acompañaron y eso nos congratula porque sabemos que entonces pues lo que aquí compartimos a ustedes lo valoran. Por ahora, sí, me quedó una pendiente, una pregunta, un planteamiento de Siria que dice, para mí el sueño es una experiencia. Sí, habría que ver, habría que ver. En los sueños podemos hacer todo lo que no hacemos en la vida eh, mientras estamos despiertos, ¿no? Habría que ver si Siria nos quiere contar cómo es esa experiencia de los sueños. Y yo, perdonen nuevamente el autorreferencial, pero mi proceso psicoanalítico fue precisamente, yo voy a psicoanálisis porque tenía muchísimos sueños de todo tipo y necesitaba darles explicación. Y los sueños fueron mutando en la medida en que el proceso analítico fue actuando. ¿Qué hace el proceso analítico? Comenzar a ver qué es lo que pasa con los sueños y qué significa cada uno de esos elementos para comenzar a construir qué es lo que el sujeto tiene reprimido y que le produce dolor. Puede ser un proceso muy largo, a veces puede ser muy tedioso, pero yo puedo dar fe de que cura y de que produce beneficio, trabajar los sueños. Bueno, yo no he tenido experiencia tan larga. Yo tuve una experiencia en un taller de Gestalt que hice por cierto, con un psicólogo caraqueño y trabajé un sueño recurrente de mi infancia, ya todavía en mi adolescencia, es más, casada lo tenía. Y afortunadamente, desde que lo trabajé en ese taller, nunca más volvió. Logré liberarme de él. Este, Quisiera hacer una pregunta. Si a alguien le falta el aire y sufre de asma, ¿qué significa? Yo te voy a decir algo, Siria. Yo no soy psicoanalista.
pero lo que sí yo sé es algo. Cuando el aire nos falta es porque algo nos está asfixiando. Lo importante es saber qué es lo que nos asfixia. No sé qué podrá decir María Isabel al respecto, pero esta es mi reflexión en ese sentido. ¿Cuál es la razón por la que yo me asfixio? Desde el punto de vista psicoanalítico, casi todo lo que nos sucede a nivel orgánico tiene origen en lo emocional y en lo psíquico. Generalmente, claro, cada caso tiene una explicación, pero generalmente se encuentra en la clínica que los sujetos asmáticos han sido sobreprotegidos por sus padres. Entonces esa sensación de que no quieren que les suceda nada, sienten una suerte de asfixia, ¿no? Y producen asma. Estoy hablando de manera muy especulativa y de manera muy generalizante. En el Pero caso, pues generalmente está asociado a en eso. el caso particular mío, dicen que está asociado a los perros, a los gatos. Yo tuve un gato, no, yo tuve un perro. Cuando yo viví en Brasil 2 años, y discúlpenme la referencia, yo me deprimí mucho y me compró mi esposo un perrito, un poodle. Y como él estaba de guardia muchas horas, a veces 2 días consecutivos, yo dormía con él en la cama y nunca tuve problemas de asma. Tuvimos que mudarnos de edificio. En el edificio donde yo iba a estar no aceptaban animales. Yo tuve que enviarlo a Venezuela por carga. Y a partir de allí, cualquier contacto que yo he tenido con perros y gatos ha sido asfixiante. Asfixiante. Por supuesto, pienso que ya a estas alturas de mi vida no voy a colocarme ni en procesos terapéuticos para saber si fue que no supe manejar la despedida, todo lo que implicó para mi vida, desprenderme de él. Lo que sí es cierto que animal con el que contacto que tenga pelo, asma segura. Bienvenido Alejandro Arria, que está incorporándose aquí a la transmisión. Muchas gracias. También a Mandigos, también a José 64, a Cielo Abierto pedimos. Muchas gracias por estar aquí todos. No sé qué pueda decir María Isabel al respecto. ¿Sobre qué en particular? Ya tú le respondiste a Siri, ¿verdad? Sí, dije que había una generalidad, dijimos que incluso que lo más importante o lo que puede encerrar en palabras lo que estamos diciendo es que los actos fallidos, que son los sueños, los lapsus, los silencios, los olvidos, lo que más nos asusta es que son imprevistos. Nosotros no los estamos esperando. A mí me pasó en una oportunidad, yo estaba en mi proceso analítico con Ana María González en Maracaibo, en la nueva escuela lacaniana. Hicimos un descubrimiento importante de mi proceso, fue muy doloroso, y en el momento en que ella me dice, ya terminamos la sesión, nos vemos el próximo jueves, yo me levanto y en vez de ir a la puerta de salida del consultorio, me fui a la puerta totalmente opuesta, que era una puerta que estaba condenada. Yo comienzo a tratar de abrir la puerta y tengo ahí un minuto tratando de abrir la puerta y le digo a Ana María, no me abre. Y ella no me dice nada. Simplemente me dice, es que esa no es la puerta de salida. La puerta de salida está en el lado totalmente opuesto. Yo tenía años yendo allí a ese consultorio. Eso fue un acto fallido. Después de recibir un golpetazo emocional, no es que me lo dieron, sino que lo descubrimos, me desubiqué en tiempo y espacio y me puse a abrir la puerta que no correspondía. Eso no es patológico, eso no es de locos, eso es que el cuerpo se desubicó y me ubiqué allí. O sea, me fui a la puerta donde no estaba. Eso es un acto fallido. Es decir, hice lo que no estaba previsto hacer. Bueno, Y a todos nos sucede, que es lo imprevisto. Yo he sido una que mujer luego nos da vergüenza, muy casera, queremos controlarlo todo. una mujer muy casera, y a mí en mi casa las llaves se perdían todo el tiempo. Nunca quería salir de la casa. Me decían mis hijos que no te querés ir, no te querés ir de la casa. Sí. Entonces, porque nunca Sí, encontraba las llaves cuando iba a salir de mi casa. Por aquí hay una persona que se llama Mandy Goss, que dice, buenas noches, ¿podrían ampliar un poco sobre el significado y el significante?
Bueno, lo que pasa es que son términos un poquito complejos para explicarlos en este live, ¿no? Pero el significante se refiere a todo aquello, desde el punto de vista psicoanalítico, a todo aquello que significó algo que nos definió en la vida. Ese es el significante. Es decir, si yo digo, María Isabel, tú vas a ser una buena médico de tu país, ese es un significante, ¿ya? Y el significado es lo que yo le otorgo para dar explicación a ese deseo del otro. No sé, me cuesta un poquito explicarlo desde el punto de vista psicoanalítico, pero si me escribe por el privado, le aseguro que lo voy a investigar. Ok. Ay, gracias, Además, son Mari, términos por tomados estar de la lingüística, ¿no? acompañándonos. Qué bueno que estás aquí, amiga. Amanda Troncone también está. Buenas noches. Qué bueno. Pregunte, ¿por qué no Davis cómo actuar? No entiendo la respuesta, Lucy. Lucía, hola, Mari, bienvenida, mi amor. Qué bueno saber de ti. Saludos a ustedes. Son temas difíciles. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Vamos a ver. A ver. Ah, no, todo tiene que ver con que se escucha bien, que se escucha bien. Bueno, hablando Ok. de los sueños, según Hipócrates, perdón, él decía que los sueños reflejan la salud del cuerpo y la salud del alma. Son expresiones de la salud del cuerpo y del alma. Bueno, eso no lo había escuchado. Sí, aquí No está, había lo escuchado hasta escuché, ahora. de Esculapio, lo leí hoy. Sí, la psicología transpersonal que trabaja con Jung trabaja mucho con el tema de los sueños. Y que Ahora, incluso los los actos fallidos, ¿por clasifica. qué se les llaman, si son parecidos a los lapsus, por qué se le llama acto fallido? ¿Por qué ¿Perdón? esa diferenciación? Que pareciera lingüística y no en lo que significan. Actos Sí, es que fallidos yo me y hice la misma lapsus. pregunta. Yo no entiendo por qué, y lo conversamos tú y yo antes del live, por qué llaman acto fallido, por ejemplo, un sueño, si el sueño no es un acto. El sueño sucede mientras tú estás durmiendo, no es un acto en términos conductistas. Pero tú me dijiste, pero si es un acto cuando lo cuentas. Entonces allí entran los actos, eh, todo lo que acabamos de nombrar dentro de lo fallido, digamos dentro de las situaciones fallidas, ya que no controlamos, Ajá, una porque se pregunta. expresan en forma de acto. Cuando, por ejemplo, soñamos algo, yo digo, soñé, hoy soñé, y comienzo a contar el sueño. Es probable que el sueño haya sido mucho antes de yo despertarme. ¿Cuánto de verdad hay en lo que se cuenta del sueño o cuánto es adorno que le agrego? Ahora, Vale. ¿qué tanto importa si le agrego adorno o no? Porque al final ese adorno debe tener un significado para mí que se lo estoy colocando. ¿Sí o no? Por supuesto, sí. Es un poco parecido a lo que hablábamos de la historia psíquica del sujeto. Es decir, tú le preguntas a dos hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, cómo te narran la vida o cómo vieron ellos a uno de los padres, cómo viste tú a tu papá, Ujú. y cada uno te va a dar una narración completamente distinta. Porque no, en psicoanálisis no se está buscando la verdad de lo que se vivió, sino la historia psíquica que el sujeto cuenta. Ahora, hablando de los sueños, decimos, en el momento en que me despierto tengo un montón de imágenes probablemente inconexas, probablemente locas. De pronto estoy con unas personas en un lugar y tienen un nombre, luego esas personas cambian a otro lugar, aparece mi hermana pequeña con mi papá y luego veo como un brujo. Y entonces los sueños son realmente
incongruentes. Incongruentes para compararlos con la vida cotidiana que nosotros vivimos. Cuando nos despertamos, tenemos no solamente una serie de imágenes que recordamos y que podemos narrar, sino que también comienzan a aparecer las sensaciones y comienzan a aparecer las interpretaciones. Algunas personas recomiendan tener un cuaderno en la mesa de noche para que cuando te acabes de despertar y tengas el sueño, lo anotes de una vez para que no se vea tergiversado por el imaginario tuyo o por tu interpretación. Yo no solo los anoto, sino que también los escribo y trato de hacer mi interpretación. Y mientras los estoy escribiendo, van saliendo asuntos inherentes a la significación del sueño que yo desconocía. Ahora que estamos hablando de esto, yo me acuerdo de un sueño que yo tuve y que lo conté en terapia, inclusive lo conté en terapia. Cuando a mí me operaron del colon, yo soñé que yo entraba en una iglesia y que había muchos demonios detrás de mí. Demonios, demonios. Imagínate el diablo con sus pechitos y su rabito. Pero detrás de ellos vinieron unos soldados fuertes, corpulentos, con uniforme de camuflajeado. Y lo destruyeron todo. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé ese sueño en terapia, yo lo único que le dije a la doctora, me salvé. De lo que yo tuve, salgo. O sea, ese sueño, que a pesar de que fue con demonios, pero a la vez fue con soldados, como que vinieron a derrumbarlos a ellos. A mí me dio una esperanza insuperable. O sea, y lo trabajé en terapia porque precisamente me impactó mucho, porque mi intuición me estaba diciendo, esto es bueno. ¿Por qué? Porque llegaron a salvarme. Fueron mis salvadores. Y yo estaba en un proceso de recuperación de mi salud. Ok. Entonces los lo diablos asocié. vienen siendo la representación de la enfermedad Es correcto. y los soldados vienen siendo la representación De la de la salvación, lucha de la que se va a salud. ganar contra la Es enfermedad. correcto. Y así lo viví. Así lo vi.